Buenas tardes, mi nombre es Miriam Méndez y a continuación hablaré de los temas que se han abordado en el curso de ciencia durante la última semana. Bueno, esta semana estuvimos hablando de lo que eran las hipótesis y dice que las hipótesis son afirmaciones tentativas de lo que creemos que va a pasar en nuestra investigación. Habla de cómo nosotros vamos a relacionar eh, nuestras variables y lo que creemos que va a pasar con ellas. Por ejemplo, pues una hipótesis podría ser que hoy va a llover a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces es una suposición que nosotros hacemos sobre lo que creemos que va a pasar y lo afirmamos. Es importante que nosotros no, ¿cómo decirlo? Que nosotros no las hagamos en pasado, porque se supone que nosotros no sabemos, no tenemos respuesta aún de lo que pasa con nuestro estudio. Entonces dice que por eso es necesario que nosotros las planteemos de forma afirmativa también o de forma nula, dependiendo de lo que nosotros tengamos como base en nuestro planteamiento. Entonces, eh, al momento de formular hipótesis, nosotros pues no podríamos, de cierta manera, tener una hipótesis en un estudio exploratorio. Esto se debe a que pues estamos haciendo un estudio nuevo. Se supone que, o sea, se supone que no conocemos lo que va a pasar en ese estudio, ¿sí? Entonces, en los estudios exploratorios no se formulan hipótesis debido a pues la naturaleza de este alcance. Se hacen únicamente en estudios, en investigaciones correlacionales, explicativas eh, y descriptivas. Entonces, en, en las hipótesis correlacionales o en el alcance correlacional, explicando un poquito lo que son los alcances, pues en este caso el correlacional, nosotros vamos a, por decirlo así, vamos a vincular dos hipótesis, dos variables. Entonces, digamos, tendríamos una variable que va a, de cierta manera, influir a la otra. Entonces, por eso es que se llama correlacionar, porque vamos a tener dos variables y vamos a indagar cómo se comportan estas entre sí. Bueno, no mencioné también en el explicativo, no lo he mencionado yo. Entonces, en el explicativo, nosotros vamos a establecer de cierta manera cómo es que o sea, cómo es que se da un fenómeno, por decirlo así, redundando, ¿no? Vamos a explicar cómo es que este sucede, cómo es que este impacta, cómo es que este afecta. Entonces es más algo de cierta manera, darlo a conocer, por así decirlo. Y luego está el descriptivo, y este descriptivo pues va más, un poquito más relacionado con, por decirlo así, caracterizar un fenómeno. Esto usualmente se hace por medio de cifras. Es importante mencionar que estamos hablando del enfoque cuantitativo también, y estos serían sus alcances. Sus alcances serían el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Y bueno, como decía anteriormente, en el exploratorio nosotros no vamos a definir hipótesis. Eh, entonces es importante, si tenemos un estudio, es importante que definamos nosotros una hipótesis. Hay algunos estudios en los que no se formulan, o sea, sí se formulan, pero no se, ¿cómo decirlo? No se llevan a prueba. Entonces, a nosotros formular una hipótesis es muy importante que nosotros cumplamos con las características que ésta debe tener. Y no tanto las características, sino como esos factores que sí o sí deben tener nuestras hipótesis. En este caso, debe ser que sean entendibles, ya que nuestro estudio
ya que estas son las que van a guiar todo nuestro estudio. Entonces nos van a indicar como en qué caminos establecernos y qué rumbo le vamos a dar a la investigación. Entonces es necesario que sean entendibles, que sean concretas, deben ser observables o medibles. Con eso quiere decir que nosotros eh, no, no vamos a formular hipótesis de cosas que no sean verdad. Por ejemplo, uh, por decirlo de esta manera, eh, un ejemplo podría ser que si un niño no cree en Dios, por así decirlo, eh, le va a ir mal en la escuela. O por ejemplo, el rendimiento del niño depende de la fe que éste le tenga a Dios. O que, bueno, podría ser un ejemplo más o menos así. O sea, tiene que ser algo tangible, algo que nosotros podamos ver. En este caso no podríamos hablar nosotros de magia o de milagros, por ejemplo, milagros que han habido en la iglesia. Es necesario, por ejemplo, eh, las personas milagrosas y su influencia en la curación de enfermedades, por ejemplo. Entonces tienen que ser cosas que nosotros podamos observar, cosas tangibles, cosas objetivas, por así decirlo. Es necesario que esas también sean medibles y que sea lógico y creíble. Entonces, esto es un, uno de los establecidos para el momento de elaborar hipótesis. Entonces, siempre que nosotros vamos a tener hipótesis o que vamos a elaborar una hipótesis, estas serán nombradas, por decirlo así, hipótesis de investigación, y estas se identifican con una H y un 1 pequeño. Entonces, siempre que nosotros la escribamos, como mencionaba el licenciado en la clase, debemos iniciar con la H, el 1 pequeño que la acompaña y poner nuestra hipótesis. A la hipótesis de investigación siempre la acompaña la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula, lo que, por así decirlo, lo que quiere decir es que esta va a negar lo que diga la hipótesis de investigación. Porque en nuestro estudio están esas dos posibilidades. O sea, usualmente están esas dos posibilidades de que un fenómeno exista o que un fenómeno se dé o que este problema o lo que sea sí se compruebe como verdad o se compruebe como mentira. Usualmente son estas dos hipótesis las que se formulan en los estudios. Pero también es importante mencionar las hipótesis alternativas, que las hipótesis alternativas son como otra suposición de lo que va a pasar. Entonces, digamos, está la hipótesis de investigación, no se confirmó. La hipótesis de la investigación, la hipótesis nula, tampoco se confirmó. Entonces, por eso es que se crea una hipótesis alternativa, que este es como otra forma de ver el fenómeno y siempre tiene que ir en la misma línea. Si usted está hablando de las variables, por ejemplo, del amor, si usted está vinculando amor con confianza, por ejemplo, entonces usted no puede venir a hablar acá como de dieta, por ejemplo. Entonces las hipótesis tienen que ser, deben ir en la misma línea. Bueno, entonces dice que las hipótesis de investigación también pueden ser predictivas, ¿sí? Entonces, en este caso de las hipótesis predictivas, estas usualmente suelen ser un poco específicas en cuanto a un fenómeno, ¿sí? No podría que o puede ser que no lo sean. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en el año 2025 la tasa de natalidad será de un, ¿qué? 60% más del que lo es en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son como que predicen, como dice su nombre, pero estas pueden ser específicas.
también podría ser que estas no sean tan específicas ni tan completas. Podríamos decir únicamente que la tasa de natalidad aumentará, aunque no sepamos cuánto. Entonces, en eso se basa la hipótesis predictiva. Luego están las hipótesis correlacionales, que como decía, es como de eh, vincular una variable con otra. La de comparación de grupos, entonces vamos a contrastar, por decirlo de esta manera, dos grupos, que podrían ser, por ejemplo, eh, aumento de peso en hombres y mujeres, sí. O sea, vamos a comparar dos grupos. Y luego están las causales, que en estos pues vamos a predecir, ¿no? O vamos a suponer cómo una variable cambia a la otra, cómo una variable afecta a la otra y cómo se produce un cambio, ¿sí? Entonces, en esencia, en esto consisten las hipótesis. Eh, Estuvimos hablando también de, eh, bueno, nos quedamos a medias con la regresión lineal, que esta sería pues un análisis, bueno, existen los análisis paramétricos y los análisis no paramétricos. Los análisis paramétricos, por decirlo así, son un tanto exigentes en cuanto a cómo se comportan los datos. Entonces, para hacer un análisis paramétrico, estos deben, o sea, la curva debe hacerse una curvita así, que esta nos indique que nuestros datos se están comportando, o sea, que sea la curva normal, ¿no? O la campana de Gauss, si no esté mal. Entonces, para esto es necesario que nuestra media, mediana y moda sean iguales, que la simetría y la kurtosis sean de 0 o de 0 puntos menos 0.5 a más 0.5. Lo mismo con las medidas de variación, que estas sean lo más pequeñas posibles. Y bueno, entre otros aspectos está algunos errores que nosotros podríamos cometer como al momento de analizar nuestras hipótesis desde una perspectiva numérica, ¿no? Porque estamos en el cuantitativo y eso es lo que se hace. Bueno, en el no paramétrico es que estos no son tan exigentes y puede hacerse con... bueno, otro aspecto con los paramétricos es que estos deben ser variables por intervalos o por razón. Y con los no paramétricos podrían ser nominales o ordinales. Entonces, bueno, el no paramétrico no es tan exigente, pero de cierta manera no es tan confiable. Entonces, a continuación, algunos errores que nosotros podríamos cometer al hacer investigación es que ya se me va a acabar la batería y ya no tengo cómo cargar la compu. Pero entonces, en los errores está el error tipo 2, que nosotros podríamos aceptar una hipótesis falsa. Entonces, es algo de cierta manera común que nosotros podríamos hacer, pero se le llama también error beta. Y luego está el error tipo 1, que se debería rechazar una hipótesis verdadera, al que pues se le llama error alfa. Entonces, esto sería todo por hoy, porque si no ya no voy a alcanzar a subir el diario. Y bueno, también hablamos de los niveles de significancia y que también sería como el nivel de probabilidad de que un fenómeno ocurra. Y nosotros pues podríamos tener entre 1% y 5%, si no estoy mal. Voy a verificar. Sí, esos serían los niveles de error. Es más confiable cuando nosotros le ponemos el 1% de error y es un tanto menos confiable cuando le ponemos el 5%. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y feliz tarde.